En la entrevista central de hoy estamos conversando con Carlos Iafigliola, que tiene 56 años y es precandidato en el Partido Nacional por el sector Adelante, conformado en el año 2017. Es diplomado en marketing por la Universidad Católica del Uruguay, fue en su último cargo en el sector privado jefe comercial de televisión directa al hogar, pero renunció justamente para dedicarse a la campaña. Es diputado suplente de Rodrigo Goñi, del Espacio 40 de Todos Hacia Adelante, grupo del cual se desvinculó justamente hace 2 años. Y a Figliola, las encuestas no le han sido favorables. La que le da mejor es Radar, donde aparece con menos de 1% de la intención de voto en el Partido Nacional. Con esos números y con las limitaciones de organización y recursos que veníamos comentando, otros dirigentes en su lugar ya habrían desistido, ya habrían hecho acuerdo con alguno de los precandidatos más fuertes. ¿Por qué usted insiste en continuar hasta el 30 de junio? Y porque siento lo mismo que me llevó a tomar esta decisión en noviembre del 2017. Y además, en algunos casos hasta se ha profundizado esta visión. Los otros precandidatos son compañeros, grandes compañeros todos. Obviamente al que menos conozco es a Sartori porque recién apareció, pero tengo diferencias con ellos en temas centrales y entiendo que por un tema de convicciones, por un tema de discurso, por un tema de perfil, pero además por un tema a esta altura de respeto a todos los que hoy hablábamos, que me vienen acompañando a todo el país, yo tengo que seguir hasta el final. Es un clásico en la política, Emiliano, que algunos larguen, vayan orejeando y después terminen haciendo acuerdo con A, B o C. A mí me ofrecieron, hasta la semana pasada recibí llamadas. Todos los sectores han querido de alguna manera que yo bajara mi candidatura y me sumara a la de ellos. Pero yo a todos les dije, obviamente que le agradecía muchísimo, que los respeto, pero que yo quería seguir hasta el final. Y es lo que estamos haciendo. Candidato a la presidencia de la República no va a ser. No, entonces, ¿qué es lo que usted lo que busca es por esta vía, con el paraguas de un precandidato a la presidencia, construir un espacio, marcar presencia, existir políticamente en una época justamente de campaña electoral? ¿De eso se trata? Primero, la pretensión de esta precandidatura está intacta. Digo, yo sé que las encuestas nos dan mal, yo también las he cuestionado públicamente a muchas de ellas, he dicho que no han actuado profesionalmente. He pedido que se publiquen cuáles son las preguntas que se le hace a la gente y yo sé en muchos casos, porque tengo testimonios de sobra, que cuando suelen hacerse 2 preguntas: si las elecciones fueran el domingo que viene, ¿a quién votaría? Y si contestan, en el caso que conteste Partido Nacional, dentro de estos candidatos, ¿a quién votaría? Y bueno, nombran a todos y a mí no me nombran. Bueno, es muy difícil que yo aparezca y cuando alguno le dice, perdón, yo voy a votar a alguien que no está ahí, ¿quién es? Iafigliola, no lo tengo. Bueno, eso no me parece serio y han habido varias encuestadoras que lo han hecho. Las he cuestionado, las he emplazado públicamente a que pongan todos los datos, la ficha técnica completa. Yo sé que no estoy arriba, sé que estoy abajo. Ahora, vamos a ver qué pasa, ¿no? Veremos primero qué pasa el 30 de junio. Es decir, el plan A lo mantengo intacto, es decir, yo voy a pelear por la candidatura a la presidencia del Partido Nacional. Veremos después del 30 de junio, en función de los resultados, cómo sigue. ¿Cuál es la idea nuestra? Si nos toca perder, seguir, obviamente, y ahí te contesto lo que decías, obviamente, seguir consolidando este espacio que a esta altura ya es una realidad tangible. Yo tengo acá arriba, Emiliano, la lista. Fuimos, creo que a esta altura, el primero de los candidatos que presentó ya la lista en los 19 departamentos, mi lista 252 a nivel nacional y la 1252 a nivel departamental. Hoy estamos en los 19 departamentos, hoy existimos como realidad política del Partido Nacional. Este movimiento llegó para quedarse y después veremos, porque aún... El plan B es el Parlamento, entonces. El plan B es una banca en la Cámara de Diputados. El plan B es generar, después de que pasen las internas, si no nos tocara ganar,
obviamente detrás del que ganó, porque eso es lo que corresponde como candidato a presidente, y la convención definirá cómo se completa la fórmula, pero podemos presentar perfectamente una lista propia al Senado y a Cámara de Diputados en todos los departamentos. Es decir, y mantenemos la vigencia del sector, de los números, todo igual. Y lo mismo ya lo he anunciado, porque en el interior se vibra desde ahora todo el tema departamental. Vamos a presentarnos para mayo del 2020 con lista propia de la Junta Departamental en cada departamento, respaldando seguramente a algún compañero de la Intendencia del partido, y veremos en alguna alcaldía cómo nos entreveramos, pero la idea es seguir, porque esto no nació para hacer una cuestión de un día, sino para consolidarse dentro del Partido Nacional. Lo que puede sorprender a más de un oyente es el programa de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque a usted se lo identifica sobre todo con el rechazo o la oposición a alguna de las leyes. Ahora vamos a hablar de eso, de por qué se ha movilizado en contra de la ley trans en particular. Pero resulta que usted tiene, como mencionaba hace un rato, un programa de gobierno que, acá está arriba de la mesa, incluye 110 páginas, 110 páginas, y que abarca las distintas áreas de la eventual gestión de la autoridad del Estado uruguayo. Para empezar, ¿con cuánta gente se hizo este trabajo? Y trabajaron más de 30 técnicos en distintas áreas, y ahí tenemos 26 capítulos bien definidos, y lo hicimos por eso mismo que decías al comienzo, porque se nos suele encasillar en que solamente hablamos de temas que tienen que ver con la defensa de la vida, la familia, que nos oponemos a algunas de las leyes aprobadas. Lo nuestro es una mirada desde siempre, Emiliano, que milito en política, una mirada general sobre la vida de la sociedad, sobre el concepto del hombre, la familia, la sociedad. Entonces, la ideología social cristiana, ¿dónde está plasmada, por ejemplo, en este programa de gobierno? En todo el programa. Pero, por ejemplo... Y bueno, nuestra perspectiva social cristiana, nuestra perspectiva humanista, nuestra visión, perspectiva de vida y de familia está plasmado en todo. Por ejemplo... Ahí decimos claramente en el tema defensa de la vida, lo ubicamos, es el primer capítulo, como un derecho fundamental, el derecho a la vida, y bueno, y ahí planteamos ir por la derogación de la ley de aborto, pero además planteamos una cantidad de ideas que tienen que ver con apoyar a las mamás que están en situación de vulnerabilidad, es decir, porque siempre se nos toma a quienes estuvimos en contra de leyes como la del aborto, como que solamente criticamos. No, ojo, nosotros paralelamente desde siempre militamos ayudando a mamás en situaciones de vulnerabilidad social. Ahí están plasmadas esas ideas. En el tema familia, decimos que queremos transformar, eso como título nada más, transformar el Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de la Familia. Y ahí volcamos una cantidad de ideas que tienen que ver con este tema, que tiene que ver con el apoyo a jóvenes que están pensando en casarse, en formar una familia, cómo apuntalarlos. Hay una cantidad de ideas. Esto se plasma en la visión sobre el tema de la educación en valores, mayor libertad a la hora de educar. Yo quiero una educación pública fuerte, una educación gratuita, pública, fuerte. Yo soy salido de la educación pública, escuela pública, liceo público, UTU, Universidad primero de la República, después recién fui a la Católica más adelante, pero también abiertos a otras opciones. Hoy hay modelos que están funcionando en el Uruguay de educación pública, de gestión privada, liceo jubilar, Providencia, entre otros, que a veces desde sectores gremiales, etcétera, se le tira piedra con preconceptos. Nosotros decimos libertad a la hora de enseñar, todas las opciones son posibles. Hay en el mundo ejemplos también de educación en casa, en familia. Ese es otro modelo que también hay que tenerlo en cuenta. Más autonomía de los centros educativos, cada vez menos Codicen y cada vez más autonomía. Es decir, nuestra visión está social cristiana, esa perspectiva de vida, de familia, está en todo el programa. Y si alguien lo quiere ver, está en nuestra web, que es adelanteyafiguiliola.com. Enseguida vamos a centrarnos en el tema que lo ha tenido ocupado justamente en las últimas semanas. A ver, Yafigliola, le menciono algunos de los mensajes que llegan de la audiencia. Hay de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo,
Me saco el sombrero. Este señor Iafigliola realmente cree en su causa y parece que está haciendo eso por convicción. No lo votaría, sobre todo porque soy ferviente agnóstica, pero la forma como encara la política es de admirar, dice Florencia. ¿Le han comentado eso? Gracias, Florencia. Después, otro pregunta, ¿así quiere gobernar el país como un almacén? Aludiendo a la forma como lleva la contabilidad de las donaciones que recibe. Ojalá todas las personas que están en la actividad pública fueran tan prolijos y cuidaran tanto el dinero como lo cuido yo. Me considero un gran administrador de lo chico, de lo mediano y si alguna vez tengo posibilidad de lo grande también. Bueno, enseguida vamos con otras preguntas, pero abrimos para detenernos en el tema de la ley trans ya mismo. Iafigliola, su precandidatura y su figura han girado en las últimas semanas alrededor de la campaña para someter a referéndum la ley integral para personas trans. Usted se embanderó en esta causa junto al diputado Álvaro Dastugue, que no es de su sector, bueno, tampoco es católico, ¿no? Pertenece a una iglesia neopentecostal. ¿Qué aspectos concretos de esta ley son los que motivan el rechazo al punto de que quiere derogarla? A ver, en síntesis. Y bueno, en síntesis siempre dijimos en títulos que esta era una ley peligrosa, que era una ley injusta y era una ley inconstitucional. Te explico. Lo de peligrosa es porque esta ley le da marco a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización y cambio de sexo. Estamos hablando de niños y adolescentes aún sin el consentimiento de los padres y estamos hablando de estos procesos de hormonización que son irreversibles, ¿no? Entonces, este es un tema muy delicado como para que una ley le dé el marco y esté amparando esta posibilidad. Obviamente está violentando, por eso decimos inconstitucional, la Constitución de la República, porque violenta la patria potestad. Son los padres quienes tienen que ocuparse de cuidar, de velar por sus hijos, y acá se les mete el Estado como una cuña entre medio de... se mete el Estado entre padres e hijos. Sí, de todos modos, ojo, los padres tienen que participar de esa decisión, ¿no? No, en el único momento que los padres participan de la decisión, Emiliano, y porque fue un tema que se peleó en el Senado, porque en diputados entró el proyecto, ni siquiera pasó por la comisión, eso fue un verdadero disparate, pero en el Senado, en la comisión, se le sacó el tema de que las cirugías necesitan de la autorización de los padres. Sí, pero dice acá el artículo 21, para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles, con el fin de adecuar a su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto. Por eso digo, solamente para las intervenciones quirúrgicas, para las cirugías, pero todo lo que tiene que ver con procesos de hormonización lo pueden hacer aún sin el consentimiento de los padres. Esta ley tiene una mirada ideológica de punta a punta, por eso cuando nos preguntan, pero ¿por qué no van solamente contra algún artículo? No, porque esta ley tiene un núcleo, está atravesada por una mirada ideológica, por la ideología de género, que niega la biología, lo dice claramente en los primeros artículos, cuando define que es una persona trans, dice que se nos asigna un sexo al nacer. Persona trans, la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento de nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Bueno, ¿cuál es el problema ahí? Eso define claramente esta mirada que yo digo que es una mirada ideológica, porque esto de que se nos asigna un sexo al nacer es realmente un disparate, es decir, se relativiza todo. Al punto de que, mirá que en algunas partes del mundo, por acá se empieza, mirá que ya en el Uruguay venimos en un proceso, pero hay lugares donde ya se les prohíbe a los facultativos cuando nace un niño que puedan decir tuviste una nena o tuviste un varón, porque pueden estar justamente cometiendo un delito. Entonces, es una mirada ideológica y hay otra, lo dice claramente, define a la persona trans, dice la persona que se autopercibe, el sexo, etc., termina diciendo independientemente de su edad, es decir, involucra, en algunos lugares me dicen, no, pero ¿dónde decís que están los niños? Ahí, porque dice independientemente de su edad.
en el proyecto original, Emiliano, se definía mujer trans, hombre trans, niño trans y niña trans. Como se peleó, se terminó poniendo solamente persona trans, pero dice, independientemente de su edad. Entonces, involucra a los niños. Y este es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, muchísimo. Si esta ley o cuestiones que tienen que ver con las personas transexuales se hubiera encarado para mayores de edad o se hubiera encarado con políticas públicas, bueno, es una cosa. Acá se está estampando en una ley y está involucrando a los niños. Y además está violentando, repito, a justamente el derecho y el deber que tienen los padres de ocuparse de la vida de sus hijos. Entonces, este es un tema para nosotros muy peligroso. Lo de injusta, y tiene que ver porque esta ley le está dando, y esto también es inconstitucional, artículo 8 de la Constitución de la República, todos somos iguales ante la ley. Esta ley le está dando a las personas trans beneficios por encima del resto de los ciudadanos. ¿A qué se refiere? A la hora de obtener vivienda, está estampado un artículo concreto, a la hora de obtener becas estudiantiles, a la hora de obtener empleo. Se dice que el 1% de los cargos públicos deben ser llenados por personas trans. Entonces, no entendí. No, el 1% de las vacantes que se vayan produciendo, ¿no? Estamos hablando de empleo público. Pero no el 1% sí. de los cargos públicos, el 1% de las vacantes. De los cargos públicos. ¿Tá? Entonces, pero hay además otros elementos que tienen que ver con beneficios a la hora del tema laboral para las personas trans. Entonces, nosotros lo que decimos es, primero, una definición clara para que no quede ninguna duda. Nosotros no tenemos nada contra las personas trans. Respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Respetamos la dignidad humana de todas las personas. Y tanto la respetamos que la respetamos desde el vientre materno mismo. No todos pueden decir lo mismo. Acá de lo que se trata es que estamos en contra de una ley. Si lo que se quería era, como algunos dicen, bueno, ayudar a un colectivo que ha tenido dificultades, bueno, en la sociedad está lleno de personas y de núcleos que tienen dificultades de todo tipo, que ven sus derechos vulnerados a la hora de que no tienen trabajo, de que no tienen vivienda, de que no pueden acceder. Bueno, justamente, pero están las quienes políticas discuten públicas. con usted defendiendo la ley, quienes han sacado comunicados para polemizar con sus argumentos, por ejemplo, señalan que los artículos 13, 15, 16 y 17 buscan asegurar la inclusión de personas trans en los ámbitos educativos y laborales, resarciendo una clara inequidad inicial en la accesibilidad y permanencia en los mismos. Similar mecanismo al implementado por el Estado uruguayo para personas con discapacidad y población afrodescendiente. Yo cuando me tiran el tema de los discapacitados, obviamente que no tiene ninguna discusión. ¿Cómo me voy a oponer? Al contrario, mi visión es justamente, ahí estamos frente a una población que ha tenido dificultades por temas naturales, de naturaleza humana, y obviamente que el Estado las tiene que acompañar. En este caso no son personas enfermas, o sea, son personas normales que han tenido una orientación sexual distinta, y está todo bien, yo se las respeto. Ahora, si queremos resolver algunas cuestiones con personas que en la sociedad sientan que sus derechos son vulnerados, no es a través de una ley. Hay políticas públicas, repito, vulnerados los derechos a la hora de querer entrar a trabajar, está lleno. Hay jóvenes que quieren trabajar y no consiguen trabajo y no le hacen una ley para ello. Entonces, separemos los tantos. Esta ley es una ley ideológica de punta a punta, tiene una mirada ideológica, es peligrosa, nosotros nos oponemos a ella, y si se quiere hablar sobre temas que tienen que ver con vulnerabilidad de las personas trans, políticas públicas. Ya de hecho, el Ministerio de Desarrollo Social y algunos otros organismos le están dando algunos beneficios y acompañando a las personas trans, pero ubicando los temas. Acá hay una ley y nosotros queremos derogarla. Usted y el diputado Álvaro Dastugue fueron acusados de hacer incitación al odio, que con la campaña que llevaron adelante, con las declaraciones, con la forma como se referían a esta ley, estaban cometiendo ese delito, al punto de que hubo una denuncia ante la justicia penal. La campaña nacional, Ley Integral para Personas Trans, los denunció ante la justicia penal. Usted ya declaró ante la fiscal Silvia Lovesio, fiscal
de 14º turno. ¿En qué quedó ese asunto? Y bueno, a ver, es increíble, ¿no? Estuvimos durante 5 meses de campaña, porque largamos en noviembre. Yo anuncié que iba a salir a recolectar firmas 1 de octubre, faltando unas horas para el lanzamiento, se me pliega el diputado Álvaro Dastúe. Emprendimos esta campaña, 5 meses recorriendo todo el país, hablando con miles de personas. Juntamos 70.000 voluntades, para eso debemos haber hablado por lo menos con 150.000 personas. Y resulta que fue poner, no pasó nunca nada, ninguna denuncia de ningún tipo, fue poner las 70.000 firmas arriba de la mesa de la Corte Electoral y se desató una tormenta. Mirá que he recibido amenazas, insultos de todo tipo. Veía, y la por ejemplo, frutilla... esta nota de principios de abril de La Diaria, donde desde el colectivo favorable a la ley se aseguraba que en los 15 días anteriores habían existido 3 casos de violencia contra mujeres trans, 2 de ellas con agresión física y la restante de violencia simbólica. Y en el comunicado aseguraban, en las 3 situaciones los violentos nombraron los privilegios que nos otorgaría esta ley. Los discursos de odio promovidos por representantes políticos tienen como consecuencia habilitar o abrir la cancha para que sucedan estas situaciones. Mirá, ya cuando se discutía en Cámara de Senadores pasó un episodio parecido en Salto, donde aparentemente fue agredida una persona trans y enseguida se lo vinculó con este tema. La verdad que yo lo que he dicho, yo no digo que no puedan haber existido algunos de estos casos y los repudio totalmente. Ahora, lo que digo es... Después, como decía recién, después de haber estado 5 meses recorriendo todo el país, haber hablado con 120, 150.000 personas, juntamos 70.000 firmas, después que las presentamos aparece todo esto, aparecen denuncias, aparece testimonios que habríamos mentido, porque mirá que la denuncia penal le agregaron al final el tema de estafa, porque parece que estafamos a la hora de juntar la firma. Yo lo que he pedido, si no me quieren respetar a mí, que soy un hombre público y sabemos que estás expuesto, está todo bien. He pedido respeto por los 70.000 uruguayos que firmaron y acompañaron esta iniciativa. Y bueno, la frutilla de la torta, como vos decías, nos hicieron una denuncia penal. Yo me presenté la semana pasada a la Fiscalía como corresponde y bueno, frente a la fiscal Lovesio contesté las preguntas que me hizo sobre el tema y reafirmo lo que te decía recién. Yo siempre estuve hablando en contra de una ley, no hablé contra las personas trans. Para entrar por algún lado a la discusión, incluso a la discusión jurídica, en la crítica a la ley, ¿ustedes fueron fieles al texto de la ley? ¿O forzaron las cosas? ¿O simplificaron? ¿O caricaturizaron? No, yo entiendo que desde la Comisión Nacional Pro Derogación de la Ley Trans, que la armamos en los primeros días de noviembre, actuamos siempre con seriedad. A todas las personas, primero pueden revisar las cientos de entrevistas que nos han hecho en todo este tiempo sobre este tema. Hemos dicho siempre lo que pensamos con el texto de la ley adelante. Las personas que salieron a juntar las firmas recibían charlas en todos lados, se daba la ley, a las personas que se las hacía firmar, muchas de ellas se les daba el link para que pudieran acceder a la ley y ver después si querían acompañar o no. Es decir, se actuó profesionalmente. Lo que pasa es que, claro, yo sé que dolió. Yo sé que no se esperaban que se juntaran las 70.000 firmas, pero las 70.000 firmas se juntaron. Hay 70.000 uruguayos que manifestaron la voluntad de que esta ley se pueda derogar. Y bueno, y hoy, así como yo respeto a la democracia y al Parlamento que aprobó una ley, nos tienen que respetar a nosotros, porque hoy hay 70.000 voluntades que dispararon un pre-referéndum. Y ahora el 4 de agosto, que es la fecha que marcó la Corte Electoral, me lo anunció la semana pasada, tengo acá el comunicado formal, se convoca un pre-referéndum. Bueno, que la ciudadanía defina si Me preguntaba quiere... por cómo han manejado ustedes la información, porque, por ejemplo, en este comunicado que dio a conocer la campaña nacional Ley Integral para Personas Trans, se refieren a uno de los tantos puntos que ustedes han invocado en la campaña en contra, el artículo 10, ¿no? El que introduce un régimen reparatorio para aquellas personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre del 75 y que puedan demostrar haber sufrido violencia institucional, privación de libertad y daños morales o físicos por parte de agentes del Estado. Destacan en la ley
lo que dice el artículo correspondiente en cuanto a que los fondos para la reparación histórica ya existen y no surgirán de ningún impuesto o descuento sobre salario o jubilación. ¿Ustedes se dan por aludidos con esta puntualización? ¿Cómo planteaban ustedes la crítica a esta reparación? De hecho, te diría, Emiliano, vos cuando me preguntaste definición de por qué estábamos en contra de la ley, yo ni siquiera te hice referencia a ese tema. Es decir, era un tema lateral dentro del análisis general, por supuesto, que acá hubo personas que firmaron desde lugares distintos. Muchos firmaron por esta preocupación que tenemos nosotros, por todo este tema que tiene que ver con los niños, con los adolescentes, con la posibilidad de hormonizarse, pero también hubo gente que firmó porque entiende que no está de acuerdo con esto de que a algunas personas se le esté dando estos beneficios por encima del resto de los ciudadanos. Hay personas que no entienden, porque la ley dice que se le debe garantizar a las personas que quieran llevar adelante procesos de hormonización y cirugías para cambiar de sexo, y el Estado se las debe garantizar. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, si una persona se va a hacer una cirugía, se lo tiene que bancar. Y hay gente que no entiende, porque el sentido común nos dice, un Estado que no logra garantizar cuestiones básicas de salud, medicamentos de alto costo, algunos tratamientos y cirugías donde mucha gente termina recurriendo a colectas populares para poder solventarse estas cuestiones, donde les va la vida a las personas, el Estado se queda de costado y no interviene, pero ahora sí le va a garantizar a las personas trans hacerse una cirugía para un cambio estético, porque digamos las cosas como son, el cambio de sexo no se va a poder producir jamás, es un cambio estético. Entonces, esas cosas hay mucha gente que no las entiende y por eso firmó. Y bueno, ¿pero ustedes manejaban ese argumento? ¿Cuál? Ese último. Este que estoy diciendo ahora, sí. de que mientras el Estado no banca cuestiones con medicamentos de alto costo, sí, claro. Sí. Ese era uno de los elementos. Otro, el de la reparación a quienes hayan tenido persecución durante los años de la dictadura. El de la reparación, por supuesto que algunos lo manejaban, yo en alguna oportunidad, si me preguntaba, también lo manejaba, pero te repito que era un tema lateral. Yo lo que respondía cuando me preguntaban por este tema es sí, durante la dictadura mucha gente sufrió persecución, destrato, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo cuando empezamos el proceso democrático de nuevo, leyes reparatorias y tuvieron que ver con esto, con esa mirada de compensar a las personas que habían sufrido durante la dictadura. Ahora se agrega este grupo explícitamente. A ver, yo creo que por la anterior podían haber estado incluidos o están incluidos, pero se quiso poner explícitamente. A mí en lo personal este tema es al que menos importancia le he dado. Han querido del otro lado ponerlo como tema central. El tema central nuestro son los que te decía hoy, el tema de la visión ideológica, de la hormonización de los niños. Para nosotros esos son los temas centrales. Final, y Figliola, ubiquemos entonces cómo están planteadas las cosas. Ahora vienen las elecciones internas el 30 de junio, pero después, en agosto, será el pre-referéndum. Porque como ustedes en esta campaña contra la ley integral de personas trans lograron la adhesión del 2% del padrón, en realidad llegaron a casi 70.000 firmas, ahora la Corte Electoral convoca a un pre-referéndum en el que deben alcanzar la adhesión del 25% del padrón, 650.000 personas sí. Ese día, para que haya efectivamente después consulta sobre la ley. Sí. Ese es el escalón siguiente, digamos, en todo este proceso. ¿Cómo toma lo que dijo el cardenal Daniel Sturla? Él señaló en unas declaraciones que hizo en Semana Santa, yo no he firmado porque entiendo que hay que apoyar a estas personas trans. No estoy de acuerdo sobre todo con el artículo 1 de la ley, pero eso es otra cosa. Si las personas trans han sufrido, ahí tiene que estar el corazón del Evangelio. Yo he querido referirme poco a este tema, pero voy a ser respetuoso como corresponde contigo. ¿Por qué se lo pregunto? Porque no es fácil llegar a 650.000 adhesiones en el pre-referéndum. Y resulta que quizás la máxima autoridad, la autoridad más visible de la Iglesia Católica Uruguaya dice yo no firmé. Primero, obviamente que respeto al cardenal Sturla como hombre de fe y fe católica, lo respeto,
porque es la máxima autoridad de mi iglesia, pero yo discrepé con sus declaraciones. No son incompatibles ambas cosas. Yo puedo tener la misma mirada compasiva que él dice como cristiano, que hay que tener con todas las personas, no solamente con las personas trans, con todas las personas en la sociedad, pero también al mismo tiempo puedo, como lo estoy haciendo, oponerme a una ley que tiene una visión, repito, ideológica. No, entiendo la discrepancia. Mi pregunta es, para usted una posición como esa de Sturla es un lastre. Sí, pero, a ver, la iglesia no es Sturla. La iglesia somos todos, y dentro de la iglesia hay muchos que no se han pronunciado públicamente y que yo siento que nos están respaldando. Pero hay otras diócesis que lo apoyan, hay obispos, hay sacerdotes apoyándolo. Hay. De hecho, tuvieron participación activa. Yo, por respeto no voy a nombrar a nadie en particular, pero obviamente que hay, y bueno, y lo hemos visto en distintos lugares del país, respaldos explícitos a lo que fue nuestro trabajo, hecho con seriedad, en distintos lugares, no solamente de sectores o referentes de la Iglesia Católica, de otras iglesias y de ciudadanos comunes que aún no teniendo fe entienden que esta es una muy mala ley. Y como vos decías, próxima instancia, 4 de agosto, necesitamos el 25% del padrón electoral, pero es una historia distinta, porque esta la hicimos solos, a pulmón, con una lapicera, una almohadilla porque había que poner la huella digital, y sin ninguna estructura atrás de ningún tipo. Pero tampoco, por ejemplo, en el Partido Nacional no se vislumbra ningún apoyo para esto. Y bueno, no lo tuvimos para la campaña y a mí me dolió. Yo espero que la reacción para este pre-referéndum sea distinta. De hecho, yo ya empecé a conversar con algunos dirigentes del partido, porque ahora ya no es Carlos Iafigliola y algún ciudadano más que está convocando. Ahora es la Corte Electoral formalmente que está diciendo a la ciudadanía que se exprese sobre este tema. Entonces, la cosa cambió, ahora tiene un marco institucional y me parece que todos debiéramos actuar a conciencia frente a esta ley, estudiarla y en función de cómo la vemos, definir si apoyamos o no. Carlos Iafigliola, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gustazo, Emiliano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.